Tenemos comunicación en este momento con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora investigadora de Derecho Internacional del Tecnológico de Monterrey, a quien siempre agradecemos la generosidad de apoyarnos con su punto de vista y análisis en torno a los grandes acontecimientos internacionales, y por supuesto, merece la presencia de Ileana, a quien saludo. Ileana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, qué amable. Un saludo, Pepe, a ti y a tu auditorio. Mucho gusto nuevamente. Gracias, Ileana. El conflicto Rusia-Ucrania, pues sube de volumen, sube de nivel. Vaya que sube, y además en el entorno de un G19, donde un Zelensky plantea 10 puntos para tratar de mitigar el conflicto y buscar una salida positiva. Y en ese entorno, pues vemos el exceso del uso de la fuerza por alguna de estas partes. Algo importante, Pepe, es precisamente que los primeros comunicados del primer ministro de Polonia aseveraban la manufactura rusa del misil que se proyectó en Polonia y que produjo el deceso de 2 personas. Sin embargo, durante el transcurso de la misma tarde del ataque, ya incluso el presidente de Polonia ha sostenido que se investigarán los hechos para deslindar y determinar responsabilidades. Eso automáticamente lleva a la aplicación del artículo 4 de la Carta de la OTAN, que, como bien señalabas hace unos momentos y aclarabas, solo llama a la consulta entre las partes de la OTAN cuando son afectadas en la integridad de su territorio o existe alguna amenaza a su independencia o su seguridad territorial. Pero aquí solamente están convocando para consultar qué fue lo que ocurrió y cómo procederán. No están llamando al artículo 5, que ya efectivamente conlleva a la intervención de todas las partes de la OTAN cuando alguno de sus miembros es agredido, y se justifican en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece la legítima defensa contra un ataque armado. Y en esa misma situación, el artículo 6 de la Carta establece lo que es un ataque armado, y es demasiado ambiguo porque finalmente es considerado un ataque a un territorio, y determinar la proporción del daño no establece ese ataque armado. Así es que está muy abierto el espectro para que sean los propios miembros de la OTAN, donde mañana tendrán precisamente una reunión con Jens Stoltenberg, que es quien dirige la OTAN, además de las reuniones de emergencia que se han estado dando justamente en el marco del G19 o G20, para tratar de determinar cómo han de caminar. Pero, sin duda, cualquier intervención o acción de la OTAN en los límites de Polonia con Rusia van a impedir cualquier conato de posible paz que se pueda llegar a establecer. Rusia en los primeros minutos estableció que ellos no habían lanzado ese misil, pero bueno, las circunstancias siempre acusan a la parte agresora, en este caso de Rusia, invasora de Ucrania. Pero en el derecho internacional público es muy difícil en tan poco tiempo determinar la responsabilidad. Para ejemplo, un botón. México llevó a cabo una demanda en una corte de Boston en contra de los fabricantes de las armas que legalmente entran al territorio mexicano. Allí la Corte desestimó el asunto porque no se puede imputar que los fabricantes sean responsables de los homicidios. Y haciendo esta analogía, que un producto militar sea de manufactura de tal o cual país, no necesariamente lo conlleva a que éste accionó tal mecanismo. Se necesita una investigación mucho más profunda para tratar de determinar estos hechos y finalmente atribuir la responsabilidad a Rusia. Puede ser daño colateral, donde efectivamente puede haber algún riesgo en la detonación de un instrumento de guerra que genere muertes. Lamentablemente, al suscitarse en el territorio de otro estado que no es parte del conflicto, automáticamente suenan las alertas para las consultas del artículo 4 y el artículo 5 de la OTAN. No es el espacio en este momento adecuado para que esto ocurra, cuando por fin se está viendo un progreso en el territorio por parte de Ucrania, tratando de sacar a los rusos de Kharkov. Así es que esperemos que esto se pueda resolver y que no se impute de inmediato la responsabilidad, porque se agudizaría de inmediato el tema en el conflicto de Rusia-Ucrania, convirtiéndolo en un conflicto regional de una guerra limitada a una posible guerra total que nadie queremos. Te agradezco mucho, Ileana, como siempre, doctora. Gracias por ayudarnos a entender el contexto apropiado. Hasta luego y un gusto como siempre. Chao.
El gusto es nuestro. Gracias. Hasta luego. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en temas internacionales, en Derecho Internacional del TEC de Monterrey.